limpiar el río. Y hoy el sur del Bronx, las comunidades del sur del Bronx, tienen un parque que yo no sé por qué no se llama el comandante Chávez, porque fue él que logró que los pájaros y las abejas y las flores, las mariposas, volvieran a poblar esa área, esa orilla del río Hudson. Y eso es una acción poética. Hablando del compañero Isaac, yo quiero darle la bienvenida como compañero, no solamente por Chávez y Venezuela, sino por la corriente literaria que él representa. Ustedes saben que en toda América Latina y particularmente en República Dominicana, los poetas y las poetas están divididos en dos bloques: los llamados comprometidos como nosotros, a quienes denigran y minimizan todo el tiempo, y los llamados cultores de la lengua, cuya única preocupación es el estilo y la forma, como si el estilo y la forma no fuesen una preocupación nuestra. Un ejercicio para mí fútil, porque la lengua es el legado de los muertos, es lo que heredamos. Y cuando nosotros optamos por un ejercicio diferente de la poesía y de la literatura, lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestra libertad creadora como creadores. Entonces, el compañero Saab pertenece a un movimiento en Venezuela, tiene un nombre muy interesante, se llama la poética de la subversión. Esa poesía comenzó en los 60 y los 70 y él pertenece a la tercera camada de los 80 y los 90. Y esa poesía de la subversión es la que nosotros y nosotras hemos venido ejerciendo en la República Dominicana contra viento y marea. Yo estaba un poco preocupada porque siempre a nosotros se nos acusa de ser prosaicos, es decir, de que nuestros poemas realmente son prosa poética, no poesía. Y entonces cuando me enfrento con los poemarios de este compañero, tuve una sorpresa tan agradable, tan maravillosa, porque realmente este es un poeta. Y no lo digo porque está al lado mío, ni porque aquí estamos en la Embajada de Venezuela, sino porque sus imágenes son inéditas. Es decir, hay un asombro original en sus textos, y un poeta que no mira, que no siente, que no escucha el lenguaje con nuevos oídos, con nuevos ojos, no es poeta. Porque si no le pasa eso, no puede recrear el legado de los muertos, no puede escribir nada nuevo, porque todo literalmente está dicho. Pero él sí lo dice, hay unas imágenes maravillosas. Y lo único que le digo es que aunque dicen que en su poesía, por ejemplo, usted puede hacerle un tributo a Ginsberg con su aullido, o a Edgar Allan Poe con sus poemas de amor, yo le diría que en muchos de sus poemas usted a mí me resembló a Whitman, sobre todo ese poema que usted le escribe a ese joven que muere de 20 años, ¿verdad?, sin conocer la ciudad de Troya, sin conocer los ríos, ese es un poema para mí huermaniano, y es también nerudiano. Entonces, para mí hay dos influencias que sus antologistas no han mencionado, que son Neruda y Whitman, que yo sentí, o por lo menos percibí en lo que leí. Hay un poemita, porque no quiero tomar mucho tiempo para que el profesor Nino hable, que a mí me encantó. A mí me gustaron mucho
los poemas de la última parte de su antología, porque me parecieron, ¿cómo le digo? Los versos me parecieron tan concisos, pero miren, yo estoy precisamente en este momento y este poemita fue el que lo escribió para mí. Se llama Volante encontrado en los disturbios. Dice: el sufrimiento de un pueblo en guerra, con toda su carga de muerte y vacíos, no es mayor que el dolor de una mujer desnuda de resurrecciones en la plaza del mundo. Muchas gracias por estas disertaciones y por ese bosquejo de lo que es la obra literaria de nuestro fiscal. Siguiente, compañero Lino Félix, para que esa amplitud latinoamericana y esa visión única. Buenas noches. William es un poeta universal, poeta profundo, un poeta que asume el compromiso con la lucha de los pueblos, por su soberanía, por su libertad, sin dejar de ser un poeta auténticamente estético, que trabaja el lenguaje, transforma el lenguaje para que trascienda la realidad. Porque de eso se trata. Si la poesía está hecha de la lengua común, nada tiene más metáfora que la lengua del pueblo. Si usted quiere buscar figura literaria, vaya a un mercado. La diferencia es que el verdadero poeta transforma el lenguaje ordinario y lo convierte en una obra de arte. Si analizáramos los poemas de Pedro Mil, son palabras comunes, son palabras sencillas. Ahora, el trabajo del lenguaje es lo que hace realmente la obra literaria. Por otra parte, pienso que una figura como la de Chávez es una figura universal. Como universal fue también y es la figura de Fidel. Y como recojo en mi ensayo el bloqueo contra Cuba, ahora la gran guerra por la otra vía, diríamos que Fidel es el hombre más grande del mundo y de su época. Es muy difícil para la potencia, y lo hacen conscientemente, aceptar que Fidel y Chávez son de los hombres más grandes del mundo. Y hasta nuestros propios pueblos, manipulados hasta la médula, a través de la manipulación mediática, también pueden negar por inocencia esa realidad. ¿Puede un hombre como Fidel, como Chávez, hacer el recorrido que hicieron y que hacen aún sin la poesía? Imposible. Imposible. La poesía es compañera del hombre en su lucha por la vida, en su lucha por la libertad. Y los grandes líderes de compromiso social como Fidel y como Chávez caminan hacia el horizonte, porque en el horizonte está la esperanza. Y usted no puede recorrer el camino hacia el horizonte sin poesía, sin ilusión, sin fantasía. Y uno se pregunta, y ahora, como diría Frei Betto,
que no era una época de cambios, sino un cambio de época. Y estamos realmente frente a un cambio de época. Un cambio de época que a través del poder hegemónico amenaza la palabra y amenaza la cultura. ¿Sigue siendo la poesía la compañera del hombre en la lucha por su libertad? Por supuesto que sí. Decía un artículo que el periódico que la humanidad camina hacia la comunicación no verbal. Nos comunicamos grafológicamente, sin la palabra. Por lo tanto, en este momento de cambio de época, en la que está amenazada la poesía, está amenazada la cultura, es necesario reafirmar el arte, es necesario reafirmar la poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Bueno, ahora la intervención de nuestro invitado especial, doctor Tarek Williamson. Bueno, sí, antes de proceder a leer algunos de los poemas y conversar sobre mi libro, quiero en primer lugar agradecer el esfuerzo hecho por el jefe de nuestra misión diplomática, Iván, y su equipo, por convocar a este público que, además de ser un público ganado al amor de la patria grande, como se llama este salón donde estamos, de los revolucionarios que han luchado por la emancipación de nuestros pueblos, siendo ejemplos, a la vez son, y eso me conmueve, amigos de Venezuela, amigos de nuestro pueblo, admiradores de un hombre excepcional, como lo va a seguir siendo Hugo Chávez, y en su efecto obviamente de Bolívar, de todo lo que ha significado la historia patria de Venezuela, que dio glorias eternas como Bolívar, Sucre, Miranda. Uno lee las biografías que son múltiples de estos seres humanos y parecieran, créanme, de otra galaxia, de otro planeta, de otro mundo, como hace 200 años y más pudieron lograr a caballo, con limitaciones físicas, como era el tiempo en aquellos siglos que parecen milenios, liberar a los pueblos de América e impactar luego de la muerte de ellos, la muerte física, que siguiera esa lucha de liberación en aquel momento en contra del yugo español. Es algo asombroso, es algo infinitamente impresionante. Por ejemplo, para mí, en el caso de Bolívar, es el hombre del siglo en el que él vivió, por encima de Bonaparte. Pongan ustedes quien quieran. Lo que hizo Bolívar es realmente insólito a una edad inferior a los 50 años. Todo lo que él fue, a lo que fue educado, como guerrero, como estadista, como escritor, de una prosa tan cuidada, como caballero, y ello obviamente a los venezolanos y a los latinoamericanos nos ha formado. De ese fuego viene obviamente, sin duda, el más grande bolivariano de la época reciente contemporánea de Venezuela. Quien lo bajó de las estatuas, Hugo Chávez. Porque los que lo antecedieron a la presidencia de la República querían a Bolívar allí en una estatua.
para que cada 5 de julio, cada 19 de abril o cada 24 de julio le colocaran una corona fúnebre. Pero no obviamente lo que ya es Bolívar hoy, un símbolo presente que está en cada uno de los que queremos ser no solamente soberanos, nacionalistas, amantes de nuestra tierra, sino también ejemplos de superación